Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca del movimiento estudiantil y la herencia de 1968 en el arte. Como ya lo habíamos mencionado en los videos anteriores, la década de 1960, no solo en México, sino también en otros países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y países latinoamericanos como Argentina, Perú, Bolivia, podría ser Colombia, van a tener manifestaciones sociales protagonizadas exclusivamente por los estudiantes. ¿Qué peleaban los estudiantes, chicos? Ellos peleaban dos cosas. Primero, que se mejorara la calidad de ese entonces, de la educación, pero lo más importante, que tuvieran unas condiciones de empleo mucho mejor. Porque recordemos que en ese entonces México crece económicamente de manera exponencial, entre el 6.5 y el 8% del Producto Interno Bruto anual estábamos en crecimiento. Desafortunadamente el crecimiento no se traduce en desarrollo económico, es decir, generábamos riqueza, pero no generábamos las condiciones necesarias para que esa riqueza se repartiera. Los estudiantes empiezan a observar no solo eso, sino que también la tortura, la opresión, la manipulación de los medios de comunicación son la parte esencial para que el Estado pueda funcionar. En este contexto, los estudiantes de México en 1968 se van a empezar a aglomerar. Cuando hablo de aglomerar, es decir, empiezan a juntarse de todas y cada una de las entidades federativas para hacer manifestaciones en la capital de nuestro país, en ese entonces el Distrito Federal. Todo esto viene a impactar en la herencia artística que se tiene desde 1968. Ya habíamos definido que los productos artísticos desde 1968 en adelante se pueden catalogar como de resistencia cultural. Así es, pero es momento de que nosotros observemos en qué espacios y quiénes fueron los protagonistas de esta herencia de 1968. Así que empezamos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el arte en México precisamente durante ese año. Ahora, ese año es caótico para el país. Primero, porque a México se le había escogido como la sede internacional de la 19ª Olimpiada. Esta 19ª Olimpiada se había autodenominado como los Juegos de la Libertad. Esto es irónico, chicos, y los artistas se dieron cuenta. Juegos de la Libertad, cuando años atrás habías asesinado a Lucio Cabañas, cuando cuando una década atrás se habían dado manifestaciones agrícolas, ferrocarrileras y profesionistas, Juegos de la Paz, cuando se utilizaba al ejército y a la policía para apaciguar las manifestaciones, Juegos de la Paz, cuando en 1963 el derecho a la huelga y a la manifestación quedaban suprimidos. Esas preguntas, esas conclusiones, esas aseveraciones, las van a hacer suyas los artistas. Por consiguiente, en 1968 y como parte de la construcción de las Olimpiadas, el Instituto Nacional de Bellas Artes convocó a la Exposición Solar. En esta exposición solar, que fue en el mes de junio del 68, se quería representar a través de las obras artísticas al sol como un símbolo de fuerza vital y lucidez, haciendo semejanza con el significado o el simbolismo que tenía el sol para las culturas prehispánicas. Desafortunadamente para los artistas de la época, esta convocatoria fue poco incluyente. ¿A qué me quiero dar a entender con poco incluyente? Que aquellos artistas que tenían una perspectiva diferente, una interpretación diferente, una técnica diferente, no eran aceptados. Por consiguiente, y como respuesta de los mismos artistas, se funda el primer salón independiente el 15 de octubre de 1968, en donde ellos expusieron como parte fundamental sus obras. Estas obras tenían ideas abstractas y figurativas. Jugaban con el arte óptico, cinético, con el arte pop, con el informalismo y el expresionismo. Esto quiere decir que después del 2 de octubre, los artistas fueron uno de los sectores de la población
que van a tomar como batuta y que van a tomar como símbolo esencial el movimiento del 68. Todo el arte desde ese entonces hasta 1985 es un arte de resistencia, en donde los preceptos mayormente aceptados por el Estado son criticados y se oponen con nuevos preceptos artísticos. Hablemos entonces de la herencia de 1968 en el arte. Primero tenemos que identificar que hay dos instituciones educativas que van a fomentar la resistencia cultural y artística. Por una parte vamos a tener a la Universidad Nacional Autónoma de México y por otra al Instituto Nacional de Bellas Artes. Profesores y estudiantes, no todos, pero profesores y estudiantes de estas dos instituciones van a formar las famosas brigadas de propaganda. Estas brigadas de propaganda tenían una finalidad total. Esa finalidad total era despertar a la población a través del arte con respecto a la dinámica que estaba tomando el Estado ante las manifestaciones sociales. ¿Qué técnicas utilizaron entonces para poder propagar y divulgar esas ideas de resistencia? Utilizaron la linografía, serigrafía y mimeógrafo. Y el mimeógrafo. ¿Qué son estas cosas, chicos? Se van a preguntar. Bueno, pues muy sencillo. Vamos a empezar con la linografía. Es una técnica de grabar o estampar sobre el lino, es decir, sobre una playerita. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a comprar en el supermercado, a lo mejor a comprar en una tienda y ven que el estampado es solo superficial, no es cosido. Bueno, eso es linografía. Por otra parte, utilizaron también la serigrafía, que es una técnica de impresión en el método de reproducción de documentos, es decir, para que sea más rápido, producción en cadena. Y por último, el mimeógrafo. Este es un instrumento capaz de producir de forma continua y en serie ciertos documentos impresos, como una fotocopiadora de la década de 1960, pues, más o menos así. Ahora, los estudiantes entonces, aparte de realizar estas brigadas de propaganda que intentaban llevar esta idea no solo a la capital, sino también a otras partes de nuestro país, se sirvieron de los documentales para poder realizar una propaganda del movimiento de 1968. Estos documentales fueron muchos y se grabaron básicamente con cámaras de 16 milímetros, pero hay dos muy importantes. El primero, que es el grifo, que actualmente ustedes pueden ubicarlo y pueden observarlo en YouTube, y por otro, Únete Pueblo, de Oscar Menéndez. Estos dos documentales tratan de representar cómo se vivió la manifestación social de 1968 en las calles, en las fábricas, en los mercados, en los pueblos, que son lugares donde hasta ese entonces no se había podido observar cuál era el impacto de esta manifestación. Ahora, como conclusión, chicos, la herencia artística de 1968 la podemos encontrar básicamente en tres representaciones. La primera y la más visual, pues, son los documentales. La segunda son las brigadas de propaganda. Y la tercera son las exposiciones de obras de arte alternativo. Espero que les haya gustado el video, chicos. Y me van a realizar su actividad. Su actividad es muy sencilla. Me van a realizar un pequeño resumen en donde ustedes me identifiquen cuáles son los tres tipos de representaciones artísticas donde podemos ver la herencia de 1968 y de las técnicas que se sirvieron. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.